Bienvenidos a Inevitable Podcast, capítulo 85, Terror Nocturno. Te escucho desde Ecuador. No estaba muy decidida si enviarte mi historia o no, pero una vez que me puse a escribir ya no pude parar. Últimamente me he sentido más sola de lo normal, ya que mis hijos han crecido y ya hicieron sus vidas. Mi esposo está prácticamente todo el día fuera de la casa trabajando, así que, por consiguiente, estoy muchas horas al día sola y por lo mismo trato de hacerme una lista de actividades para realizar durante el día. Pero bueno, hay ocasiones en que las termino muy rápido, por lo que el tiempo me suele sobrar y para llenarlo he buscado varios podcasts de historias de miedo, historias de terror, y me he vuelto muy aficionada ya que hay unos que son muy buenos. Mientras estaba en TikTok, di con uno de tus relatos. Me gustó mucho y ahora va el mío. Esperando, sí, que lo relates y me mandes saludos. Como bien dije, paso muchas horas al día sola. Ya en la noche llega mi esposo y tomamos algo de cena. Luego vemos televisión y ya arriba en mi cama me pongo a leer algunas páginas de mi libro que estoy leyendo. En unos días termino tan cansada que apenas si toco la cama quedo dormida. Pero hay ocasiones en que me cuesta un poco conciliar el sueño. Extraño, pero esto me ha pasado últimamente con frecuencia. Yo desde niña he tenido en ocasiones, no diré que siempre o todas las noches, pero sí he tenido esa facilidad para tener sueños que van desde lo extraño hasta otros que en un par de ocasiones han sido premonitorios. En una ocasión, cuando mis niños estaban pequeños, tuve un sueño bastante curioso, con una zona muy verde y una casa cerca del campo. Un par de semanas después, promoverían a mi esposa a otro estado en el que la empresa estaba tratando de colocar oficinas en una zona alejada de donde estábamos viviendo nosotros, por lo que deberíamos mudarnos y al llegar a la casa que nos habían conseguido, esto para quedarnos, era la mismita imagen que había soñado, tanto la casa como todo lo verde que le rodeaba. En otra ocasión soñé que veía a una mujer. Ella venía a visitarme a la casa. Yo estaba entre la sala y la cocina. Y de pronto, la puerta de la casa se abrió. Dio paso a una mujer, la cual no lograba ver quién era, ya que su cara estaba como borrosa, y sus piernas y brazos es como si fueran cuchillos. No se le veían manos o pies. Eran así como filosas. Me hablaba, o bueno, al menos lo intentaba, pero de su boca solamente veía que se movía, pero no salía voz alguna. Se quedaba frente a mí, y yo al ponerme de pie, ella simplemente desaparecía. Pero hubo un detalle, algo que se me quedó grabado en la memoria. Este era un cinturón que tenía en su cintura, valga la redundancia. Era de color café con una hebilla en forma de flor. A los días siguientes, una llamada me daría una mala noticia. Una de las hermanas de mi esposo había sido atropellada y estaba en terapia intensiva debido a que tenía varias heridas muy graves. Salí rumbo al hospital y al llegar vi a mi esposo. Estaba triste. Lo sabía. Él buscaba disimularlo, pero yo lo conocía muy bien. Estuvimos ahí un par de horas y luego fuimos a casa. Llegando comimos un poco y luego fui por la bolsa con la ropa de mi cuñada. La habíamos dejado en el auto. La abrí y la deposité sobre la lavadora. Esto para tenerla lista para el día siguiente. Al sacar las prendas pude ver sus zapatos, el pantalón, la blusa y la ropa interior, pero además había algo que me llamó la atención. Había un cinturón, el cual tenía una forma de flor. Era exactamente igual que el de mi sueño. Al día siguiente nos avisarían que no había podido sobrevivir la noche. Esto debido a que tenía hemorragias internas producidas por el impacto. Estas dos ocasiones son las veces en que pude ver algo de manera premonitoria, pero el relato que me tiene aquí a continuación se los voy a contar. Ese día que tuvo lugar aquella experiencia fue uno de los más cansados que recuerdo en las últimas semanas, ya que había llovido y en mi casa el piso era una locura.
todo sucio debido al patio mojado y a las patitas de mi perrito que de pronto, aunque intentaba dejarlo dentro de la casa, lograba escaparse y subía a la azotea, y al regresar ensuciaba todo. Decidí acostarme temprano. Apenas llegó mi esposo, le serví la cena y luego de comer juntos, dejamos todo limpio y nos fuimos a la habitación. Él se quedó viendo un partido de fútbol y yo, aunque abrí mi libro y me dispuse a leer, no podía dormirme. El cansancio lo sentía, pero el sueño no me llegaba. Mi esposo se quedó dormido y le bloqueé el celular. Apagué su lámpara y yo apagué la mía. No podía quedarme dormida, así que desde mi celular puse una playlist con música relajante, así tipo ambiental para tratar de quedarme dormida. Y de pronto funcionó. Me dormí. Una pesadilla me hizo despertar. Fue raro porque, por lo general, tengo muy buena memoria para recordar lo que sueño, pero en esta ocasión solamente recuerdo sentir mucho miedo y solo eso, despertar. Miré mi mesita de noche y el reloj marcaba las 2 de la mañana. Sentí una ligera alegría de saber que aún me quedaban varias horas de sueño. Luego tomé un poco de agua y ahí fue cuando mi vista hizo un recorrido por la habitación. Estaba oscura, pero gracias a una ventana que está del lado izquierdo del cuarto, aún con las cortinas puede asomarse algo de claridad en el cuarto. En una esquina, al lado del ropero, estaba una sombra. Primero, la verdad, sentí nervios, pero después busqué darle una explicación. Quizás debería ser un abrigo que dejamos ahí, pero antes de apartar mi vista de aquella sombra, esta se movió. Era un movimiento lento y muy suave. Era casi imperceptible, pero alcanzaba a notarlo si le prestaba atención. Se desplazaba hacia la puerta, y al llegar a ella fue cuando se detuvo. Yo no creía lo que veía, pero no estaba soñando. Yo estaba ahí, estaba viendo esto. Todo esto era real. Empezó a acercarse a mi cama. Yo solamente quería salir corriendo de ahí. Decidí tratar de despertar a mi esposo, pero algo pasaba con mi cuerpo. No podía moverlo, no me podía girar y no podía mover las manos ni los brazos. No podía hablar. Solamente mis ojos estaban obedeciéndome. Esa figura venía directo a mí y aunque se desplazaba lentamente, no se detenía. Avanzaba de una manera lenta pero sostenida. Esos segundos para mí fueron pero tan lentos. Se detuvo. Estaba a los pies de mi cama. Fue ahí cuando pude ver mejor los detalles de esta figura. No era solamente una sombra, ya que al tenerlo frente a mí, poco a poco pude notar detalles. Era alguien de gran altura y parecía estar con sobrepeso. Se veía muy pesado y grueso. Su rostro estaba marcado por pliegues de carne que se le formaban. En la cabeza tenía una zona sin cabello y en otras lo tenía bastante largo. Esa cosa interrumpió mis pensamientos. Empezó a subir a mi cama. Primero, una rodilla, luego la otra. La cama, algo sorprendente, se empezó a hundir donde él se apoyaba. Empezó a trepar, a subir, y sus manos también estaban ya sobre la cama. Un olor como podrido empezó a inundar mi olfato. Apenas lo olí, sentí gran asco. El estómago se me revolvió y ese extraño ser empezó a acercarme su rostro a mi cara. Tenía fisonomía como humana, pero parecía una bestia. Olía mal, tenía un aliento apestosísimo y de su boca se asomaban hilos de saliva que me estaban cayendo en la cara a mí. Su cuerpo empezó a dejarlo caer sobre el mío, y el aire me empezó a hacer falta. Me estaba sofocando y no podía respirar. Debo decir que esa cosa me empezó a besar. Sí, primero tener la boca cerrada, evitando esa boca tan apestosa, pero después pasaban los segundos y el aire me empezaba a hacer falta y no me quedó otra opción. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Tuve que abrir la boca mía.
Ahí fue cuando inevitablemente me besó. Sentí su lengua dentro de mi boca. Era algo asqueroso. Después de no sé cuánto tiempo, es como si hubiera desaparecido. De a poco pude ir recobrando la movilidad en mi cuerpo y fue cuando me incorporé. Estaba asustada, tenía tanto miedo, tenía tanto asco, me sentía muy mal. No fue un sueño, ya que me levanté de la cama y pude sentir en mi pijama cómo la tenía mojada y olía horrible. Desperté a mi esposo y le conté. No me creía, pero le dije que revisara mi pijama que me había cambiado. Estaba mojada. Estaba mojada y olía muy mal. ¿Cómo explicas esto?, le pregunté. Solamente me abrazó y pude ver que mi esposo estaba perdido. No sabía qué hacer. Así me sentía yo. Me preparó un té y platicamos un par de horas. Luego nos recostamos y se quedó dormido. Yo no pude pegar los ojos el resto de la noche. Eso ha sido lo más impresionante que me ha pasado, lo más fuerte y terrorífico. No creo que vaya a olvidarlo nunca, ya que esos detalles como el olor de su boca, el peso de su cuerpo y sentir su viscosa lengua en mi boca, jamás, jamás lo voy a olvidar. Saludos a tu comunidad y espero puedas mandar saludos a Ecuador, más específicamente a Guayaquil. Te envío un saludo afectuoso a ti y a tu familia en Guayaquil, esperando se encuentren bien y ya no sigan experimentando este tipo de situaciones. Gracias por escucharnos y gracias por la confianza. Saludos.